intervención que está a cargo de la psicóloga Claudia Ovalle. Ella es la coordinadora de prácticas profesionales de Uniminuto Virtual de Distancia y nos va a acompañar con este tema precisamente, las prácticas profesionales. Así que le damos la bienvenida a Claudia Ovalle. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad de Pittsburgh, diplomado en educación virtual y diplomado en proyectos. Bienvenida, Claudia. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues para mí ha sido todo un viaje, todo un tour, haber ingresado a la educación superior después de haber regresado a los Estados Unidos, porque nunca había trabajado en educación superior, y menos en la modalidad virtual y a distancia. Pero ha sido un viaje muy interesante, y me dejó muchas lecciones, muchos aprendizajes, y pues espero compartir con ustedes. Me correspondió el área de prácticas profesionales, es un reto, ustedes lo van a ver en sus propios casos cuando llegue el momento, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede trabajar. Y para uno como profesional le genera muchos aprendizajes muy lindos y le regala relaciones y conexiones con personas, por ejemplo, en el mercado laboral y en el sector productivo. Entonces voy a comentarles cómo ha sido el proceso de prácticas profesionales en la sede en Gativá. Nosotros tenemos 3 grupos o cohortes que han estado o están empezando su proceso de práctica profesional. Entonces, siguiente. Entonces, en general, con la cohorte número 1 tuvimos 13 practicantes. La mayoría de ustedes van a empezar con grupos muy pequeños en sus prácticas profesionales. A mí me pasó con 13 estudiantes. Y en la cohorte número 2, es decir, 4 meses después, avanzamos a 72 estudiantes. Y 4 meses más adelante, ya vamos en 113. Entonces, progresivamente ustedes van a ver eso, que cada vez les va a llegar más y más gente que quiera hacer su práctica profesional y que usted tiene la responsabilidad de ubicarlos en lugares de práctica. Bueno, ¿qué encontramos más o menos nosotros como tendencia? Resulta que nuestros estudiantes están interesados en todas las áreas de práctica, están interesados en los campos de jurídica, clínica, social comunitaria, educativa y organizacional. Usted va a encontrar personas para todo, ¿sí? Y pues bueno, en la cohorte número 1 de pronto jurídica no tuvimos a ningún estudiante, pero recuerde que eran 13 nomás. Entonces quiero que vea cómo de la cohorte número 1 pasamos a la cohorte número 3, duplicando el número de personas interesadas en esos campos, lo cual le va a duplicar a usted el número de convenios o de arreglos interinstitucionales que usted tenga con las organizaciones. Por ejemplo, jurídica en la primera fila, en la cohorte número 1 no tenemos estudiantes, pero para la cohorte número 3 ya tenemos 11 estudiantes. Y nos pasó algo muy singular, resulta que por la ley de garantías, como estábamos en proceso electoral, no se podía firmar convenios con instituciones del Estado. ¿Y las cárceles de quién son? Del Estado. ¿Las comisarías de familia de quién son? Del Estado. Entonces, ubicar estos lugares de práctica en jurídica es un reto. Ustedes mismos lo van a ver en sus regiones, en sus lugares de trabajo, pero no es imposible, ahorita les contamos cómo solucionamos. En clínica empezamos con un estudiante en la cohorte número 1 y pasamos a la cohorte número 3, 36 estudiantes que quieren hacer clínica. En social comunitaria, con la cohorte número 1, 3, saltamos a 12. En educativa teníamos 4, también saltamos a 12, 3 veces lo que teníamos antes. En organizacional pasamos de 5 estudiantes a 42 estudiantes. Eso implica unas condiciones de infraestructura, unas condiciones de la tutoría, unas condiciones de las aulas virtuales. Hay mucho trabajo por hacer cuando se trata de prácticas profesionales, hay que estar preparados. Nosotros, por ejemplo, los procesos de práctica profesional los iniciamos en el periodo anterior, desde octavo, es decir, 4 meses antes de que el estudiante pase al lugar de práctica. Bueno, siguiente. Entonces, esto ya la mayoría lo conoce, las prácticas profesionales se desarrollan en el periodo 9º y periodo 10º, aquí en Gativá al menos. Tenemos un total de 640 horas de práctica. Entonces, si contamos, nosotros tenemos casi 200 personas haciendo 640 horas, o sea, es mucho lo que le estamos dando valor agregado a la sociedad, ¿sí? Los estudiantes en promedio tienen 20 horas de práctica. Estas horas son flexibles, porque no todo el mundo tiene 20 horas, o sea, como un empleo de medio tiempo disponible para hacer las prácticas. Entonces allí hay que mediar, hay que mirar soluciones. Hay estudiantes que pueden ir 2 días en la semana en la mañana,
otros dicen, no, yo definitivamente puedo los fines de semana. Entonces hay que mirar, hay que mediar un poco entre lo general, porque usted va a tener en muchos casos más de 100 estudiantes, pero también va a tener casos muy particulares, gente que le dice, oiga, yo no puedo renunciar a mi trabajo por hacer la práctica. Entonces hay que mediar un poco. Allí usted ve la imagen de la agenda semanal de actividades. Ese es un instrumentico que estamos usando para que los estudiantes registren semanalmente cuántas horas de actividad están llevando a cabo, y así podemos constatar y tener evidencia de las 640 horas reglamentarias. Siguiente. Los estudiantes pueden hacer práctica, entonces hay 3 opciones principalmente. La primera opción es en organizaciones que tienen convenio con nosotros. Entonces ahí hay que hacer toda una labor de mercadeo. A uno le toca llamar a las empresas, a las ONGs, a las instituciones del Estado, le toca hacer visitas, le toca hacer contactos, ¿sí? A mí me tocó, por ejemplo, viajar a Facatativá, a Funza, a Siberia, me tocó ir al IMPEC, que a mí pues en verdad no me gusta como acercarme al ambiente de las cárceles, pero pues allá estuvimos, ¿sí? Y hacer toda esa labor de mercadeo para establecer convenios interinstitucionales para el momento en que sus estudiantes empiezan a hacer las prácticas. Entonces, si no han empezado a hacer prácticas, las recomendaciones, empiecen a mirar los convenios. ¿Qué instituciones le pueden servir para hacer estas prácticas profesionales? La segunda opción es, el estudiante puede hacer su práctica profesional en su propio lugar de trabajo. Esa ha funcionado muy bien, porque muchos de nuestros estudiantes son asistentes o técnicos de recurso humano, o trabajan en entidades, por ejemplo, hay gente que es propietaria de sus propias fundaciones y pueden hacer la práctica allí. Entonces, ¿cómo funciona eso? Por reglamento institucional, el estudiante tiene que plantear un proyecto, ¿sí? Y además de eso tiene que tener unas funciones adicionales a las que desempeña en el lugar de trabajo. Bueno, la tercera opción es que el mismo estudiante logre ubicar un lugar que le sirva como sitio de práctica. Entonces resulta que hay estudiantes que tienen intereses muy particulares. Por ejemplo, hay instituciones aquí en Bogotá, tenemos una que se llama Concuerpos. Entonces Concuerpos lo que hace son 2 psicólogas que fundaron esta ONG, ellos hacen danza, ¿sí? Hacen danza con personas discapacitadas y no discapacitadas. ¿Para qué? Para generar vínculos, es que la gente que tiene discapacidad pueda tener amistades, personas que no tienen discapacidad, e integrarse en una actividad muy sui generis, que es bailar. Entonces, es decirle a la persona discapacitada, mire, usted tiene movimiento, eso de la discapacidad, eso depende de cómo lo piense uno. Entonces, fíjese como tan particular este lugar de práctica, y allá nos pidieron psicólogos practicantes, y allá vamos a enviar personal de esta tercer cohorte. Entonces, estudiantes mismos nos dicen, mire, existe este tipo de instituciones, o yo tengo este tipo de interés, y hasta allá pues vamos y tratamos de hacer los convenios interinstitucionales. Ahí ustedes pueden ver el compromiso interinstitucional. Nosotros tenemos 2 modalidades, una carta de compromiso, si es solo un practicante, y un convenio de práctica, si se trata de más de un practicante que quiere la organización o la empresa. Bueno, entonces voy a comentarles un poco como de la experiencia de nosotros con los convenios con las instituciones. Entonces, tenemos 51 acuerdos, ¿sí? Entonces, yo he estado aquí por 4 meses y hemos trabajado progresivamente pues, para conseguir más acuerdos, más instituciones. Como nosotros compartimos con la presencial las instalaciones, entonces muchas veces en las instituciones nos dicen, practicantes de Uniminuto, pero es que nosotros ya tenemos practicantes de Uniminuto. Entonces nosotros les decimos, sí, claro, de Uniminuto presencial, y nosotros somos la modalidad virtual y a distancia, y nos acogen perfectamente. Yo no me he encontrado la primera institución que diga, uy no, profesionales virtuales y a distancia, no. De hecho, incluso una vez en una institución, la persona con la que yo estaba conversando, la directora, me decía, ¿sabe qué? Sí, mándeme los practicantes, porque es que de hecho yo tengo gente de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que también ellos son distancia, ¿sí? Y tienen un modelo similar, pero no tan bueno como el de nosotros, ¿sí? Entonces dijo, sí, mándemelos. Entonces, no he tenido rechazo, no he tenido así como rechazo con los estudiantes practicantes. Entonces, convenios que tenemos, por ejemplo, en psicología organizacional tenemos bastantes porque es de mucha demanda. Muchos de nuestros estudiantes quieren ser psicólogos organizacionales, al menos aquí en Engativá. Entonces, tenemos empresas como, por ejemplo, Marco Polo, que es la que hace las carrocerías del Transmilenio, Human Capital, que maneja muchos empleados, un volumen muy grande, son 2 razones sociales en una misma empresa.
Entonces, la practicante se está dando el lujo de estar en una oficina de recursos humanos que maneja una gran cantidad de personal. Entonces, fíjense cómo se generan experiencias de aprendizaje muy interesantes. En psicología comunitaria, que también es muy solicitada entre nuestros practicantes, básicamente trabajamos con fundaciones y cajas de compensación, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, con Cuerpos, que ya les conté, la Fundación CRAN, donde se hace un trabajo muy bonito con niños que son pues, para dar en adopción y que están en situación de desprotección y abandono. Fundación Pepaso, que hace toda una parte comunitaria, social en barrios como Kennedy, en barrios de privados también, y Compensar, que es una caja de compensación. En la parte de psicología clínica, perdón, me devuelvo un poquito, en las regiones hay IPS y cajas de compensación, ¿sí? Entonces de pronto podemos ir buscando en ese tipo de recursos para que nos reciban nuestros estudiantes. En psicología clínica también trabajamos con fundaciones, también trabajamos con otras comunidades religiosas como los terciarios capuchinos, que tienen la comunidad Cotecol. En Cotecol se trabaja el problema de drogas, sustancias, y se maneja toda la parte de psicología clínica, intervención y diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, YMCA, que es de carácter cristiano, pero pues ellos nos reciben a nosotros siendo una institución católica. Y tenemos, por ejemplo, una IPS como Natural Body Center. Natural Body Center maneja trastornos de la alimentación, ¿sí? A nivel clínico. Entonces ha sido como una experiencia interesante de práctica. Nosotros también en la parte educativa hemos trabajado obviamente con colegios. En todas las regiones hay colegios y colegios públicos, pero también pues hay como unas iniciativas muy bonitas. Por ejemplo, en Facatativá es una población cercana a Bogotá que de un momento a otro tuvo una explosión demográfica tremenda. Entonces hay demasiada población, tienen 11 colegios públicos, es mucho, ¿sí? Entonces, no sé en números exactos cuántos pobladores hay, pero entonces hay demasiada gente, pocas oportunidades laborales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la gente está viniendo aquí hacia Bogotá a buscar trabajo, a buscar empleo. Entonces, con ellos, con FACA, trabajamos con la Secretaría de Educación de FACA. Ellos tienen una red de orientadores, una red de psicólogos de estas 11 instituciones educativas, y ahí tenemos un lugar, tenemos 11 plazas para 11 practicantes, están abiertas por convenio. Tenemos también convenios internos, con nosotros mismos abrimos lugares de práctica. Ustedes esta mañana escucharon los estudiantes de docencia universitaria, por ejemplo, y aquí tenemos estudiantes de bienestar, entonces, que trabajan con bienestar en los proyectos y programas para los estudiantes. Ahorita la estudiante les va a comentar. Listo, no mentira. En la parte jurídica hay bastante interés, hay bastante demanda, pero es difícil encontrar lugares de práctica. Entonces, ¿cómo hemos solucionado? Hemos, por ejemplo, ubicado lugares donde se trabaja polígrafo, desarrollo de informes, verificación de referencias, ¿sí? Y también, por ejemplo, trabajamos con una entidad, mi asesor, que la fundó un señor que fue asesor del general Palomino, de la policía. Entonces el señor ya es retirado, tiene mucho contacto con la policía, y pues él está trabajando proyectos, por ejemplo, con las vidas de los policías, con los policías mismos, ¿sí? Desde la parte psicológica, desde la parte organizacional. Entonces, se maneja como una serie de cosas, se encuentran este tipo de entidades muy interesantes. Fíjese que no es la policía misma, pero estamos teniendo entrada a ese tipo de espacios, ¿sí? Entonces nuestros practicantes que trabajan con mi asesor, ellos están yendo a las comisarías de policía y están haciendo pues intervenciones allí. Bueno, siguiente. En práctica 1 y práctica 2, ustedes saben que esto se encuentra en la malla curricular, ¿sí? Cada una, práctica 1 tiene 5 créditos, práctica 2 tiene 5 créditos también. Entonces, en la práctica 1, nosotros tenemos nuestra aula virtual, nos reunimos con los estudiantes los sábados en diferentes horarios. En este momento, debido al gran volumen de practicantes, entonces tenemos un aula para psicología jurídica, un aula para psicología educativa, por cada área tenemos un aula, ¿sí? Un aula virtual y también pues un espacio físico para que se reúnan y tengan las tutorías o supervisiones de práctica. La idea de la guía de práctica 1 es que los estudiantes, además de desarrollar sus funciones en el lugar de práctica, hagan un proyecto, formulen un proyecto. Entonces usamos como referencia el libro del doctor Cervi. En la práctica 2, entonces la idea es que los estudiantes, puede haber dos opciones, dos escenarios. O el estudiante continúa en el mismo lugar de práctica por 16 semanas más, o el estudiante cambia de lugar de práctica y de campo de práctica. Esos dos son factibles.
¿qué pasa? Si se cambia completamente de práctica, entonces de organizacional me paso a clínica, que eso lo pueden hacer en Engativá, no sé en los demás sedes. Si se cambia de campo radicalmente, entonces vuelve, inicia, hace un nuevo proyecto con base al libro del doctor Cerda. Si sigue en el mismo lugar de práctica y sigue trabajando el mismo proyecto, lo que se hace es que se desarrolla una evaluación del proyecto. Entonces hacemos marcos lógicos, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, usamos como ese concepto de evaluación de proyectos y programas y lo aplicamos durante todo el semestre, durante el periodo, perdón. Bueno, de fruto del trabajo de prácticas profesionales, pues tenemos proyectos de práctica. Estos son algunos de los ejemplos de nuestros estudiantes. Entonces, esta mañana ustedes escucharon sobre el laboratorio de pruebas de psicología VD por Diego Arandia y América Torres. También tenemos, por ejemplo, el proyecto de orientación profesional para estudiantes de un colegio público de enseñanza técnica en la zona rural de Facatativá. Sí, ahorita pasamos a preguntas. De la estudiante Andrea Saavedra. Siguiente. Un portafolio de servicios de bienestar universitario de la estudiante Marcela González. El desarrollo de un instrumento para determinar las variables que influyen en la rotación de personal en la empresa Teleperformance, de la estudiante Sofía Malaver, y un proyecto también muy bonito, atención a niñas menores infractoras de la ley, consumidoras de spa, desde el modelo de resiliencia de la estudiante Mayerlain Marín, entre otros. Cuando termina hacia el final de práctica 1, entonces ya los estudiantes han superado un poco el miedo, el temor de las primeras semanas de práctica, porque las primeras semanas pues ellos de pronto tienen algún temor con respecto a su actividad profesional. Hacia el final, cuando ya han tomado cancha, cuando ya han ejercido sus funciones, desarrollado un poco su proyecto, entonces desarrollamos algo que se llama feria de prácticas. En la feria de prácticas los estudiantes le dan a conocer a los potenciales nuevos practicantes los convenios y los proyectos que se tienen. Entonces es una idea como para poder incentivar el interés de los estudiantes por los convenios que ya se tienen. Esta mañana creo que Solángel Materón, la directora de investigación, nosotros tenemos como opción de grado, pues valga la coincidencia, varias opciones. Una es el diplomado, otra es la sistematización de práctica, y como tú lo has anotado ahorita, la universidad tiene la responsabilidad de garantizarle a cada estudiante su sitio de práctica. Es muy diferente si el estudiante quiere proponer un sitio de práctica, pero es nuestra responsabilidad garantizarle a cada estudiante su sitio de prácticas. Adicional a eso, no lo vemos como barrera el tema de los tiempos. He conversado con algunos estudiantes y les he manifestado que posiblemente le toca hacer una práctica un domingo o un sábado en la mañana o pedir media jornada, pero la práctica no es negociable, ni es homologable, ni nada de eso, ¿sí? Porque pues ya lo hemos visto en estos 3 días lo que plantean los expertos y es una condición que debemos cumplir, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es precisamente establecer algunos convenios con algunas entidades que faciliten con los horarios poder hacer ese tipo de prácticas, ¿sí? Hay un proyecto que estamos, me atrevo a decirlo ahorita, estamos trabajando y es buscar hacer unas prácticas intensivas, un estilo de Médicos Sin Fronteras, donde nosotros podamos desplazar algunos grupos de Bogotá digamos, a la región del Chocó, hacer una intervención durante 15 días y dejar un programa montado frente a unas necesidades concretas. ¿Sí? Entonces estamos trabajando porque del fondo hay un tema legal, hay un tema de orden público, de seguridad de los estudiantes, desplazamiento, alimentación, hospedaje. Entonces estamos haciendo algunos convenios con algunas entidades para poder garantizar que de alguna manera el estudiante tenga al mínimo cubierto algunas de estas cosas, ¿no? Y no que le toque cubrir todo eso, pero su trabajo son 15 días intensivos y responde a una necesidad con un proyecto. Entonces, creería que es una responsabilidad de cada uno de los coordinadores poder empezar a gestar este tipo de convenios dadas las condiciones de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, creo que la sistematización de prácticas se convierte en que el estudiante coge la experiencia de noveno y la experiencia de décimo y obviamente en los lineamientos que Sol esta mañana hacía la exposición, ahí está qué es la sistematización de práctica, qué se espera de ese documento y es precisamente contar una experiencia mediante unos referentes también teóricos que están acompañados. Entonces eso se responde con la sistematización de práctica y que es opción de grado.
Nos toca mirar todo el tema de normatividad, es decir, esto no podemos salir al aire con unas deficiencias a nivel de normatividad, entonces queremos ser muy cuidadosos en eso, y quizás le hemos dado un alcance no únicamente sino para Bosa, para Potosí, para diferentes sedes, que se pueda, y además que sea un consultorio sostenible, ¿no? Autosostenible, que se le cobre algo, pero pues a unas tarifas, y que se presten diversos servicios. Entonces yo creería que ese tema debemos depurarlo más para llegar a poder presentar un proyecto que responda a esa necesidad. Estamos tratando de ser muy cuidadosos para que no se empiece como a tergiversar el término de la sistematización de prácticas y que el estudiante no vaya a pensar que es hacer un resumen de la práctica, es decir, eso no es. Si usted piensa graduarse con eso, pues esa no va a ser una opción que se la vamos a validar, porque la sistematización de práctica quizás es un proceso exigente, y si lo miramos desde un momento analítico, lo que busca es producir conocimiento. Es decir, si yo vivo una experiencia en una práctica, lo que quiero es contar, y eso se puede entender como la generación de nuevos conocimientos. Entonces, vuelvo a insistir, en este documento hay unos lineamientos de qué es la sistematización de prácticas. Creo que el Sol les decía dónde pueden encontrar ese documento para que lo empecemos y ahí están las diferentes opciones de grado. Una de ellas es la que hablábamos de sistematización, pues hay diplomados, hay certificación internacional, hay investigación, bueno, ahí hay unas modalidades y cada una de ellas están explicadas como opción de grado, ¿no? No es que únicamente tengamos diplomado o como se dice tesis, no, si tenemos trabajo de grado, diplomados, en fin, hay muchas opciones para poder responder a esto. Ya tenemos un diplomado, creo que arrancamos en 2 semanas con el diplomado como opción de grado para los estudiantes que están en décimo ahorita, pero yo considero que es una iniciativa de cada una de las regionales, es decir, nosotros no podemos decirle a la sede de Bosa, ustedes van a hacer este diplomado, si ustedes lo quieren tomar, bienvenidos, ¿sí? Pero me parece pertinente que cada quien desarrolle algunas iniciativas, si lo quieren tomar no nos incomoda, ¿sí? Pero que ustedes también recojan un poco el sentir de los estudiantes y en las áreas que quieren profundizar, para que tengamos, nosotros estamos trabajando más o menos en 15 diplomados con la intención de que sean diplomados abiertos, no únicamente como opción de grados, queremos impactar en otros sectores, que sabemos que son diplomados que pueden ser bien vistos y que pueden tener una aceptación importante. Entonces, nuestro nicho no es únicamente los estudiantes que están en décimo como opción de grado, queremos abarcar para que haya esa divergencia de conocimiento, que hayan profesionales de diferentes áreas y que realmente responda a unas necesidades. Pero yo creería que ese es un tema que se va a tocar ahorita, precisamente Marta ya nos va a comentar en un trabajo que vamos a hacer muy corto, donde es válido que evidencien esas necesidades o esas propuestas. Claro que sí. Vamos en este momento a participar de nuestra última sesión de mesas de trabajo. Vamos a tener 4 mesas de trabajo donde el único tema a trabajar son las prácticas profesionales. Entonces vamos a hacer una reflexión, vamos a socializar el tema, vamos a plantear propuestas y después de ese trabajo en las mesas que vamos a tener de práctica profesional, vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos y regresamos a este auditorio. ¿Para qué? Durante esos 10 minuticos que vamos a hacer, vamos a recoger todas esas ideas, todas esas propuestas y vamos a colocarlos en el documento macro, que es donde vamos a hacer toda la firma del compromiso, de todo lo recogido durante estos 3 días de encuentro, y bueno, llevarlo cada uno a las sedes y tratar de aplicarlo en la medida de las posibilidades. Así que vamos a tener 4 mesas de trabajo, los invito entonces en este momento a retirarnos, vamos a tener un trabajo de 30 minutos, así que vamos a hacerlo de la manera más efectiva, para que en 30 minutos tengamos las ideas claras, podamos hacer el documento y dar ya como cierre final a este encuentro de psicología en un minuto virtual de distancia.